Y bueno, vamos a completar la elección que hicimos este año para las tertulias, de conocer o acercarnos desde distintos puntos de vista a una comarca de Málaga. En este caso elegimos el Campo de Cámara. Como sabéis, la Carta Malacitana lleva la iniciativa para reivindicar esta comarca natural e histórica de Málaga, para intentar unir a los 11 municipios que la forman y que de alguna manera se genere una especie de sinergia entre todos ellos para conseguir que una comarca que tiene la historia que tiene, que ya los romanos hablaban de ella, pero que no ha sido una comarca administrativa hasta la fecha, pues consiga organizarse de alguna manera y ser una oferta turística de interior, teniendo en cuenta además que el turismo de interior está cada vez siendo más demandado. Hace poco en la Feria de Turismo de Berlín, pues precisamente se hablaba de eso, de que los nuevos destinos, la gente joven, el turista joven, lo que quiere precisamente no es solo sol y playa, sino que quiere algo más, ¿no? Entonces, una de las posibilidades que existen es acercarlo hacia el interior de la provincia de Málaga, que tiene los suficientes atractivos como para ser visitado. Pero en fin, eso es una tarea que hemos iniciado, que va despacito, poco a poco, y que esperamos coronar con éxito. La comarca del Campo de Cámara la vimos al principio del ciclo de este curso. La vimos desde el punto de vista histórico, posteriormente la vimos desde el punto de vista gastronómico en la Facultad de Turismo con Mariano Martín, que nos dio una lección magistral de la cocina tradicional de la zona. Y como tercera visión, por así decirlo, hoy la vamos a recorrer y vamos a ver las posibilidades que tiene de fiestas, de ocio, de tiempo libre, etcétera. Para ello, evidentemente, ya sabéis que ya se convierte, que cada vez que hablamos de una comarca sea una tradición, que nuestro compañero Javier Almellones pues esté aquí y nos narre un poco, nos cuente todas las posibilidades que tiene una comarca como esta. Yo siempre he dicho, porque con Javier y yo llevamos mucho tiempo haciendo cosas, y precisamente él, en un programa de radio, de los primeros que hacíamos en Punto Radio, me descubrió la comarca del Campo de Cámara y me hizo gracia el nombre. Cámara, o hay un plató de televisión o hay algo para guardar cereales. Bueno, pues era lo segundo, ¿no? Y él fue el que la descubrió, y hablamos en repetidas ocasiones de lo que era esa comarca natural, que es una franja que abarca pues toda la provincia. Javier, yo digo que es el hombre que mejor conoce la provincia de Málaga. La ha hecho en coche y la ha hecho andando también, y haciendo barranquismo, senderismo, subiendo, bueno, y viene de no sé qué pico, por ahí, viene un poco molido a la charla, porque, como digo, es decir, conoce piedra a piedra la comarca. La escribe, la cuenta en el Diario Sur, en Escapadas del Sur y en otras secciones, y lo ha hecho, lo ha contado en televisión, en radio, es decir, en múltiples medios. Es un periodista magnífico, multimedia y conocedor de su tierra, y eso es un valor muy importante, porque no se queda en el aspecto folclórico, sino, como ahora vamos a ver, se mete dentro de la zona y la desmenuza para que todos sientan de alguna manera, o todos sintamos el pequeño atractivo de acudir a ella. Así que, Javier, sin más dilación. Vale, pues en primer lugar, muchas gracias. ¿Está encendido? Ahora. Muchas gracias, Marco, por la presentación. La verdad es que cuando Antonio me llamó para hacer esta tertulia, ponencia, como la queramos llamar, la verdad es que no. Por un lado, porque yo sigo siendo socio de la Carta Malacitana y me encanta que me llaméis, porque tengo una excusa para escaparme un poquito y venir aquí y a pasar un buen rato. En segundo lugar, porque bueno, pues el tema que me proponía, Campo de Cámara, que era, como ha descrito Marcos antes, era cerrar un poco el ciclo de distintas formas de ver digamos, esta comarca histórica, que realmente yo la llamo una comarca entre comarcas, ¿no? Porque tiene un pedacito de algunas cuantas, la vamos a ver ahora. Estaba viendo que no iba esto.
Y entonces, bueno, pues dije, pues mira, me parece maravilloso. Entonces, la sorpresa fue que el lunes empecé a preparar un poco esta presentación y me encontraba un montón de fotos que algunas que incluso había olvidado, incluso algunas que salen Manolo Maeso haciendo rutas con algunos de nosotros por el Bosque de las Morillas en Alfarnate, y la verdad es que me encantó revisarlas de nuevo, porque muchas veces voy metiendo fotos y fotos y fotos y la verdad es que se me va olvidando, ¿no? Bueno, pues yo sé que se ha hablado desde el punto de vista histórico. Vamos, yo creo que simplemente remarcar que la denominación del vocablo fas cámara, perdón, es el que le dieron los árabes en cierto periodo. No me quiero entretener porque ya se ha hablado aquí, pero sí me voy a entretener más en las fotos, ¿no? Porque bueno, aquí vais a ver una perspectiva desde la Sierra de las Cabras, que es la sierra, digamos, donde está la fuente de la Yedra, famosa fuente de la Yedra, digamos, una panorámica desde ahí que la verdad es que llama mucha atención, ¿no? Que ya vemos un montón de praderas verdes llenos que son cereales sobre todo, y que forman parte de ese paisaje del campo de cámara, al que se le llamó, se le decía que era un país de cereales en el que abundaba el agua y no había ningún... Vamos a ver, esto fuera. No sé por qué se ha metido esto aquí, perdón. ¿Eh? Porque me dice... Esto, ya está. Que abundaba el agua y no había ningún espacio que fuera yermo. Y yo, una de las cosas que quiero destacar, aunque estamos en plena sequía y evidentemente los acuíferos, tanto en esta comarca como en otras, están bastante mermados, y solamente hace falta dar una vuelta por allí. Yo hace poco estuve por Río Gordo y bueno, los ríos van secos, por Alfarnatejo también. El río Saba no llevaba agua antes de las últimas lluvias, ahora llevaría un poquito. Pues la verdad es que siempre ha sido un sitio fértil y el agua ha sido un elemento muy importante para entender la comarca. Digo porque vamos a entrar de lleno, un poco en la ubicación y después en el paisaje, ¿no? Los paisajes distintos que ofrece la comarca. Yo digo aquí que su territorio está, como decía antes, entre varias comarcas. Por un lado, los Montes de Málaga, que no es una comarca administrativa en sí, pero sí es una comarca bien definida desde el punto de vista geográfico, por las montañas que tenemos. Por la Vega de Antequera, que con lo que limita al norte, el Valle del Guadalhorce, porque estamos hablando de Almojía y Valle de Andalají, que participan de esa comarca, y la Alta Sarquía, que es, digamos, el grueso principal de la comarca. Y según las crónicas, para acotar un poquito más, antes de entrar en el tema de los paisajes, estaría delimitada por los montes, que ya lo hemos dicho, al sur, por el arroyo del Gébar, ¿vale?, que está en el Valle del Guadalhorce, al oeste, por el río Vélez, al este, y por el Arco Calizo Central, que es de donde vengo yo esta mañana, de hacer la rutita esta, y las sierras antequeranas al norte, ¿eh? No se ve muy bien ahí, pero vamos. Esa foto que está ahí, precisamente, es una que hice, una ruta con Manolo Maeso, y lo que se ve ahí es el pueblo de Alfarnatejo, que es una vista espectacular, y de nuevo vamos a ver un paisaje que se repite mucho. Sierras calizas, que es donde está el agua, sobre todo, y muchas zonas agrícolas en medio. Es decir, la Sierra Caliza, además, donde ahora pues digamos, se buscan acuíferos, se buscan muchos recursos, porque bueno, pues realmente son pequeños embalses o grandes embalses de agua, como el Torcal Antequera, por ejemplo, que es otro de las zonas calizas que vamos a encontrar, digamos, delimitando al campo de cámara. He cogido, las fotos sí son mías, pero esta foto, esto es de la página web oficial del campo de cámara, que es el único plano, digamos, mapa que he podido encontrar donde se ve bien definido lo que viene a ser el campo de cámara. Yo no sé si lo veis bien ahí, ¿vale? Yo creo que sí se ve, porque se ve lo que comentaba de las montañas, las sierras calizas, por un lado, vemos al norte unas cuantas, ¿vale? Por el sur, la de los Montes de Málaga, y todo ese corredor verde, fértil, donde ahora hay cereales todavía, y también mucho olivar, también almendro, también colmenas, también la cabra malagueña, y la verdad que es
se puede identificar muy fácilmente, pero claro, no es una comarca administrativa. Vamos a verlo como una comarca de paisaje hoy en día, agrícola, muy importante, y con una visión muy general que se ve. El mapa, desde luego, lo han clavado porque lo han identificado muy bien. Yo no sé, tiene pinta de ser un mapa de un diseño tipo de Lena, ¿no? Puede ser, porque por las características, y la verdad es que está muy bien, ¿eh? Para hacernos un poco la idea desde el punto de vista de los paisajes. Yo en lo de la viñuela lo he metido, pero yo la viñuela no lo he encontrado, cuando he hecho algún reportaje no he llegado hasta la viñuela como parte del campo de cámara, pero perfectamente podría estar, porque tiene sentido. Lo que ocurre es verdad que con el pantano por medio es algo como un límite, ¿no? Pero bueno, vamos allá. Y ahí vemos otra imagen, ese pueblo que se ve al fondo es Casabermeja, y esta es otra visión bueno, pues como vemos las parcelaciones, vemos aquí abajo los olivos primero, después muchas zonas de cereales, alguna en barbecho a lo mejor, ¿vale? Y nos hace la idea de cómo es un poco ese territorio, que ahí no es que sea llano, pero sí es mucho más, menos abrupto que el que se ve. Y al final, o sea, Casabermeja, la sierra de Casabermeja, que es estribaciones de los montes de Málaga, y después más montaña y al fondo mucho más montaña. O sea que aquí el entorno es montañoso, lo que es el campo de cámara viene a ser, como digo, vega verde, agrícola y mucha agua, o por lo menos la vía, ¿eh? Después, otro de los elementos que vamos a ver son los olivos, ¿vale? Olivos monumentales, este es el más famoso de los que hay, pero es verdad que hay más. Este es el de Arroyo Carnicero en Casabermeja. Y este olivo es el más conocido porque, bueno, es milenario, está por la Universidad de Córdoba reconocido como tal, con esos mínimos de 1000 años de antigüedad. Pero hay más. Si nos vamos a la zona de Periana, que también forma parte del campo de cámara, vamos a encontrar una ruta de olivos milenarios. Si nos vamos a la zona de Alfanatejo por el arroyo de Sábar, donde está la aldea de Doña Ana y otras aldeitas que están un poquito más diseminadas, también vamos a encontrar olivos monumentales. Cuando digo monumentales me estoy refiriendo a olivos posiblemente centenarios, porque si está aquí Paco Lorenzo no está, ¿no? Si no me regaña. A ver. Di monumentales, no digas muy pocos, ¿no? Y entonces yo le doy el adjetivo de monumental porque le presupone por lo menos, en este caso son 1000 años, pero en los otros unos 100 años aproximadamente. Y el olivar va a ser parte fundamental, lo vamos a ver después en la ruta que vamos a ir desgranando. Y como decía, el agua es importante y vamos a tener presencia de ríos importantes. No sé si sabéis que, bueno, Guadalmedina recorre y nace, digamos, en la parte, digamos, del término municipal de Colmenar, baja, pasa por la Casabermeja y después ya se va para Málaga. Esto es un meandro que está justo en Casabermeja, enfrente. La foto es de hace 3 o 4 años, ojalá estuviera así ahora mismo porque tiene seguramente menos, ¿no? Pero es uno de los elementos importantes. De hecho, hay una ruta que lo veremos ahora, que es una ruta fluvial que pasa en Casabermeja junto a este río. Vamos por la ruta. He empezado por una ruta bastante antigua, pero que más o menos se puede identificar hoy, que es la ruta del campo de cámara, se llama así, ¿eh? Es una ruta que encontré hace varios años y que se empieza a hacer desde la huerta, del Polígono de la Huerta. Bueno, se puede empezar desayunando en el restaurante La Huerta, que creo que es lo suyo, que desayuna allí. Subimos hasta el Toro de Osborne y vamos haciendo una ruta circular por la que pasamos por pilares, acuíferos, pequeñas fuentes, hoy en día están todas muy secas, y volvemos de nuevo a Casabermeja. Y claro, hay gente que se confundía y decía que el campo de cámara era solamente esa parte de Casabermeja, porque esta ruta se llamaba así. Entonces, eso dio lugar en su día a equivocaciones. Ya el campo de cámara se entendió perfectamente. Yo creo que la persona que le puso el nombre lo hizo con toda la buena intención, pero claro, hay gente que se creía, campo de cámara es solamente lo de la ruta, que esa zona de Casabermeja era campo de cámara. Pero como hemos visto, es mucho más amplio, ¿vale? Y después también añado otra ruta que también converge con la del campo de cámara ahora, que es mucho más moderna, que es la ruta fluvial de Guadalmedina que comentaba antes. ¿Por qué? Porque en la vuelta vamos a ir caminando desde Los Portales, que es una aldeita de Casabermeja, y vamos a ir en dirección a Casabermeja hasta el polígono, justo enfrente del cementerio, pero al otro lado de la autovía, y vamos a ir recorriendo esa zona también. Aquí lo que vamos a ver sobre todo son cereales y olivar, básicamente, aunque hay mucho almendro también, por supuesto, y otros cultivos. Después, bueno, esto se me ha colado. Esta tenía que haber ido antes, perdonad, pero me acabo de dar cuenta ahora.
Esta era describiendo un poco los municipios del campo de cámara. Ahí están los que lo he desgranado por comarca, del Valle de Guadalhorce, lo que decía al principio, Valle de Alají y Almojía. La Vega Antequera lleva Villanueva de Concepción, Casabermeja y también incluiría Villanueva de Cauche, que es una pedanía que está muy cerca de Casabermeja, está a un paso, que en la mayoría de los sitios que he visto no la mencionan tanto, pero que es fundamental para entender el campo de cámara, porque está en una posición, digamos, más al norte, y sería el municipio que está más al norte, creo, por lo menos en la parte oeste del campo de cámara, ¿vale? Y desde allí tiene una panorámica también muy interesante. Es una aldea, como digo, una pedanía de Antequera. Y de alta sarquía, pues los que hemos comentado, Colmenar, Río Gordo, Periana, Comares, La Viñuela, que es el que yo no he encontrado en otras ocasiones cuando he hecho algún texto sobre el campo de cámara, y Alfarnate y Alfarnatejo, ¿vale? Volvemos de nuevo a la ruta, perdonad el lapsus, pero esto de al moverla en el PowerPoint se te mueven y se te quedan por ahí. He empezado a hacer el recorrido de las rutas de senderismo, que hay muchas más, me diréis, ¿no? Yo conozco alguna más por ahí, de oeste a este. Entonces me he ido al Valle de Alají, ¿vale? Y he propuesto pues el Mirador del Gangarro, ¿vale? El Mirador del Gangarro es una rutita muy corta, pero muy abrupta, porque se sube hasta una ermita, que es la ermita del Santo Cristo, y desde allí se llega a un mirador que nos proporciona esta vista, ¿no? Esta panorámica. Hay más rutas, pero la mayoría de las rutas que hay en Valles de Alají son por la zona caliza. Perdemos de vista el campo de cámara, entonces no la propongo. Y esta, en cambio, sí nos da una panorámica de Valles de Alají, que es un pueblo llano, a pesar de que está rodeado de sierra, y es un poco también el concepto del campo de cámara. Vamos a encontrar muchas zonas llanas, pero muchas sierras en el entorno, ¿vale? Aquí había grandes acuíferos, y digo había porque cuando en la construcción del AVE todos sabemos que se tiraron agua y túnel, no sé cuántos días se estuvo echando agua, y hay datos en hemeroteca, y se perdió bastante. De hecho, es uno de los pueblos que ha tenido más restricciones en los últimos años, vamos, no solamente en este periodo de sequía, sino en anteriores, ¿no? Después, a mí una de mis favoritas es la subida al Pico de las Cabras. El Pico de las Cabras pertenecería a Antequera, ¿vale?, al término municipal de Antequera, pero nos proporciona unas vistas panorámicas, digamos, hacia la parte sur y oeste del campo de cámara espectaculares. Yo me he detenido en esta parte, que eso no es el campo de cámara, lo que veis, sino es una pradera verde entre sierras calizas, vamos, Ricardo, que es el que ha venido a hacer fotografía otra vez, que es uña y carne conmigo, pues muchas veces hemos pasado por ahí, y es uno de los sitios donde desconecta, porque ahí justo detrás, aunque no lo veáis, está la Fuente de la Yedra, a los pies de la Sierra de las Cabras. Y esta lo pongo porque, claro, por aquí se cala el agua bastante, y es la que nos proporciona que podamos coger la Fuente de la Yedra vamos, yo creo que nunca se ha secado, pero es que vas y pasas por allí y está la gente cogiendo agua, y ese agua es parte, digamos, de los numerosos manantiales que vamos a encontrar en el entorno del campo de cámara. Después, en Almojía, he propuesto la Cola del Embalse, que tampoco está así, está un poquito menos, pero bueno, no es de los pantanos que estén más mermados, pero bueno, no se aprovecha mucho el agua como para el consumo, pero esa sería la Cola del Embalse. Y es una ruta de senderismo que hicieron un taller de empleo de Almojía, y proponen una ruta que es bastante larga si la hacemos desde Almojía, pero si la cortamos un poquito, vamos a dar un paseo por la Cola del Embalse, vamos a ver un puente de la época de Carlos III, vamos a ver un rincón singular de la provincia de Málaga, que es un título que se le da a determinados enclaves, que es el Charco del Infierno, que imagino que se llama así porque es un poquito complicado llegar hasta allí. Y es una ruta muy bonita, digamos, moderna del campo de cámara, porque el campo de cámara no tenía embalse, evidentemente, pero sí tenía el río Campanillas, que es uno de las corrientes de agua, corrientes fluviales que más aporta a ese campo de cámara por la zona oeste. Me encanta porque nos da una visión también de Villanueva de la Concepción, que es el pueblo que se ve ahí a los pies del Torcal, lo que sería al fondo es el Torcal, sobre todo la parte izquierda, el Torcal Alto, y esta fotografía se tomó en una ruta que es una etapa del Camino Mozárabe, que no sé si lo conocéis, pero que empieza aquí en calle Granada y que nos lleva hasta Camino de Santiago, hasta Santiago de Compostela, si vamos enlazando con otros caminos. Este en concreto llegaría hasta Córdoba. Bueno, pues en la etapa que hay entre Almojía y Villanueva de la Concepción vamos a hacer un recorrido de nuevo por un montón de
de espacios agrícolas donde vamos a ver, por ejemplo, las habas que son tan tradicionales que ya mismo tenemos las fiestas en Villanueva de la Concepción y donde estamos en temporada, en marzo, abril empiezan las habas y este recorrido nos permite ver, sales de Almojía con un montón de almendros y vas metiéndote por olivar y llegas a zonas de cereales y de habas y también de cabra malagueña, que hay mucha cabra malagueña al sur del Torcal, como siente mi amigo Juan Mamicheo. Después en Colmenar hay varias rutas, no están muy bien señalizadas, pero bueno, el ayuntamiento las puso en su día, las revisaron y más o menos están un poquito adecentadas. Y esta es la ruta circular de La Molina, que sale del mismo pueblo, sale en concreto desde la ermita de la Candelaria y hace un recorrido circular. Veis al fondo Colmenar, bueno, pues el camino que va justo por ahí abajo de Colmenar, que más o menos se intuye, no sé si se verá, un camino justo ahí, va haciendo un recorrido, nos acercamos hasta Río Gordo y volvemos, y casi todo es olivar en este caso, ¿eh? También tenemos... Baja un pelín, que me satura de vez en cuando. Grito mucho, ¿no? Gracias. Otra etapa de un camino de gran recorrido, como hemos comentado, el del Camino Mozárabe, que en este caso es de la Gran Senda de Málaga, que la vamos a ver después en varias ocasiones, entre Alfanatejo y Rigordo, que es un recorrido bastante duro si se hace el completo. Yo un día, la última vez que lo hice, llegué desde Río Gordo, en lugar de ir al Alfanatejo, no por la dureza, sino por el tiempo, porque se me echaba encima, pues lo hice hasta el Cortijo de Auta, que es ese cortijo que veis ahí. No sé si os suena el Cortijo de Auta, pero es el sitio donde los historiadores se han puesto de acuerdo en los últimos años para ubicar el nacimiento de Omar Benjasún, que es uno de los personajes históricos más relevantes del periodo andalusí, porque se rebeló contra los omeyas y durante mucho tiempo se decía que era en Parauta donde nació, pero bueno, los historiadores por lo menos, entre ellos Vigilio Martínez Enamorado, se ha puesto de acuerdo con algunos más que Auta es el más probable. En esa zona abrupta al fondo, pero con parcelas agrícolas, vemos ahí a la izquierda, el antiguo cortijo, que evidentemente no es de la época andalusí, que es posterior, y por ahí pasa el río Borbollón. No sé si conocéis el aceite de oliva Borbollón, que toma el nombre prestado de ese río, y cuando fui el año pasado, creo que fue el año pasado que fui por ahí, el nacimiento estaba seco. O sea, realmente el Borbollón se estaba abasteciendo de algunos manantiales mucho más abajo, pero lo que estaba ubicado en el mapa como nacimiento no tenía agua, estaba seco. Y esta ruta pues muy bonita, porque Río Gordo es verdad que tiene unos paisajes espectaculares y Alfarnatejo también. Podríamos llegar incluso detenernos en Alfarnate, el lugar, que es un poquito más adelante. Lo que se vemos aquí al fondo, esa caliza, son los tajos de Doña Ana y Gómez, que son unas zonas muy abruptas que hay entre Alfarnatejo, Colmenar y Río Gordo. Otro sendero, además te lo hice hace muy poco, el de entre Doña Ana y Sábar, que son dos aldeas de Alfarnatejo. Este pasa sobre todo por olivos y olivos monumentales, casi todos en la zona del río Sábar, que son como los que vemos aquí, y en la zona de Doña Ana también. Es un recorrido muy bonito, circular, con algo duro a lo mejor, pero que recompensa sobre todo por las vistas, porque pasamos por aldeas que parecen que están ahí perdidas y demás, pero que hay vida, en Sábar, en Doñana, ahí está una antigua escuela capilla, encuentras cosas que tú dices, pero esto está aquí, bueno, pues esto es el campo de cámara, una parte muy como volver al pasado, ¿no? de sitios que tú dices, pero todavía tenemos aldeas donde se vive y porque están relativamente bien comunicadas, y hace posible que haya gente que no trabaje allí, pero sí pueda vivir allí. Después, este es el sendero del Bosque de las Morillas, en Alfarnate. Ahí delante se ve a Manolo Maeso, no sé si lo identificáis con su sombrero, allí de los primeros a la izquierda. Y Ricardo Pastor, que ahí va a su derecha. Y esa ruta se hace en Alfarnate y es muy bonita, a mí me encanta porque recorremos un bosque muy variado en el que vemos distintas especies y después vemos muchos campos de cereales, subimos a la sierra, tenemos una perspectiva muy bonita de Alfarnate y de Alfarnatejo también, y vemos toda esa zona verde que hay gente que la ha llamado los Pirineos del Sur, porque es verdad que el verde nunca se pierde,
incluso en verano se ve todo muy verde, está entre sierras muy elevadas, y Alfanat y Alfanatejo, como sabéis, son los dos pueblos más elevados de la provincia de Málaga. En muchos sitios se ponen 925 metros, pero en realidad son 860 metros más o menos sobre el nivel del mar, lo que son los cascos urbanos, ¿vale? Sus términos municipales pueden llegar, evidentemente, mucho más elevados, ¿no? Otra ruta que hay en Alfanate muy interesante, que es la ruta de las pilas, que tiene, pues, evidentemente una motivación etnográfica por un lado, también relacionada con las actividades agropecuarias que se han hecho durante muchos años. Se pasa durante un recorrido circular de unos, no sé si son 8 o 9 kilómetros aproximadamente, con pocas pendientes. Se pueden ver bastantes pilares, fuentes antiguas, pero además en esta época del año, de aquí a un par de semanas, el 7 de abril, me adelanto un poco a lo que contaré después en la fiesta, es la fiesta de Hakura, que le llaman así, que es de la floración del cerezo. Entonces, la ruta de las pilas es una de las que nos proporciona la posibilidad de ver más cerezos en Alfarnate, de las rutas que hay homologadas. Hay caminos por donde se puede ver más, pero como ruta homologada, que esta sale del pueblo, donde está la cooperativa agrícola de Monsalud, y hace un recorrido circular o casi semicircular, porque no llega, digamos, otra vez al mismo sitio, entras al pueblo por la zona del Ejido, por donde se va al Bosque de las Morillas, y esa ruta es la que el Ayuntamiento por lo menos nos vende como la que tiene más posibilidades para ver. Lo que pasa es que la fiesta de Hakura, ya adelanto, es sobre todo en el casco urbano, ¿no? Después, esta otra etapa de la Gran Senda de Málaga, que vemos tan espléndido, que no está así tampoco, es el río Guaro, que no hay que confundir Guaro con el pueblo de Guaro, sino la aldea de Guaro y el nacimiento del río Guaro, que está en el término municipal de Periana. Si hacemos el recorrido, antes he propuesto el de Río Gordo a Alfanate, Alfanatejo, este va hacia Periana. Pues si hacemos ese camino, además de pasar por aldeas muy bonitas, creo que recordar que pasaba por Baños de Vilo, que también es un recurso acuífero, aunque es muy distinto a pues podemos ver que el agua es fundamental o era fundamental, digamos, en el paisaje. Tendrá que seguir siéndolo, porque yo creo que la sequía no va a quedar aquí. Esto vamos a ir, seguramente será una temporada mala que estamos pasando, pero al río Guaro lo vamos a tener que seguir viendo así, porque además es uno de los ríos que aporta más agua al pantano de la Viñuela. Entonces, una de las mermas de agua es lo que se pierde, pero también lo que no se gana, porque estos acuíferos no están yendo bien. Y el agua de aquí viene prácticamente de la Sierra de Alhama, que es una parte norte que hace ya el límite con la provincia de Granada, y viene de ahí, de esas zonas calizas. Después, ruta entre Periana y la Viñuela, tenía una fotografía del embalse prácticamente seco por esa zona, y prefirió poner esta del cartel. Así que eso ya me da. Es que yo prefiero poner fotos con agua porque poner la cola del embalse seca, es que la tengo de hace un año, y dije, bueno, pues esta ruta también es muy bonita y nos permite hacer un recorrido entre Periana y la Viñuela, que son 8 o 9 kilómetros, entre los dos municipios, no entre el Periana y el pantano, pero aunque se puede quedar uno en el pantano si quiere también. Se pasa por una área recreativa por allí, que se llama Los Marines, me parece a mí, no, Las Mayoralas, perdón, y que se puede hacer un descanso allí, pero la verdad es que no es la más apropiada ahora mismo, pero esperemos que dentro de poco tengamos agua y la podamos disfrutar. De todas formas, hacer un paseo hasta la Viñuela también es algo muy recomendable, porque es un sitio muy bonito. De nuevo la Gran Senda, pero esta no es la Gran Senda de Málaga, esta es la Gran Senda de la Sarquía, que se creó, yo creo que fue el año pasado, y que va desde Río Gordo hasta Rincón de la Victoria. Bueno, pues Río Gordo nos ofrece también una bajada, digamos, hacia el sur, hacia Comares, también muy bonita desde ahí. Yo no sé si estará aquí el alcalde de Río Gordo, pero va a decir que le estoy dando una promoción gratuita que le viene muy bien. Pero es verdad que Río Gordo para mí es uno de los pueblos que está mejor ubicado en el campo de cámara, para mi entender. Y gracias a esa ruta nos permite movernos al norte, al sur, al este, al oeste, para ver los distintos paisajes que tiene el campo de cámara. Después una ruta en Comares, que también es muy bonita y también tiene el aliciente del agua, que es la ruta de las fuentes. Esta es la fuente gorda, y después tiene la fuente chica o fina, no me acuerdo cómo era, que digamos el nombre le viene del agua gorda, como Río Gordo toma el nombre del río que pasa por allí, que es el río de la Cueva, no me acuerdo del nombre del río.
El río de la Cueva, ¿verdad? Y la gente le llamaba, que decían que el agua del río venía agua gorda porque era muy espesa, muy salada, muy densa, y se quedó con el nombre Río Gordo. Bueno, pues estas fuentes, según me contaron a mí allí unos cabreros, me dijeron que ese agua era un agua gorda y por eso sería así, pero que ya el agua era normal. Bueno, no sé. La historia es que pasa por varias fuentes, es una ruta circular que sale del pueblo y también es muy bonita. Después tiene una subida muy buena para llegar al pueblo por una antigua calzada romana, pero también merece la pena hacerlo. Después, el camino de la fuente en la Viñuela. La Viñuela que, bueno, sabéis que parte de su dominio municipal, buena parte se inundó para hacer el pantano. Antiguamente, sobre todo, lo que había eran muchas viñas en la Viñuela. El nombre de la Viñuela viene del casco urbano actual, pues era un cruce de camino de Málaga hacia Granada, uno de los tantos cruces de camino. Ahí se montó una pequeña posada y el hombre tenía unas viñas, unas poquitas viñas, y se quedó con el sitio de la Viñuela. Es uno de los pueblos más jóvenes de la provincia de Málaga. Y porque como digamos con municipio independiente vino todo mucho más tarde, y de ahí fue creciendo y después le prestó el nombre al pantano, y que el pantano por supuesto está más cerca de Los Romanes, que es una aldeíta de la Viñuela, pero el casco urbano de la Viñuela digamos no tiene vista al propio pantano. De Los Romanos en cambio sí tiene. Desde la Viñuela se hace una subida que llega hasta el pantano y pasa también por algunas fuentes históricas casi todas, bastante antiguas, aunque el aspecto sea moderno, muchas veces no nos debemos dejar llevar por eso, sino porque el acuífero existe desde hace un montón de años. Lo que pasa es que antes no se le ponía la forma de fuente que le vemos ahora, ¿no? Y después vamos a pasar a las fiestas. Bueno, pues las fiestas tenemos un montón. Salvo algún municipio que por ahí que la ha perdido de momento, que yo sepa, la mayoría tienen una o incluso dos, como es el caso de Río Gordo, ¿vale? La fiesta de la Molienda de Río Gordo, que yo creo que la conoceréis casi todos, que ha sido ahora en febrero, siempre suele ser a final de febrero, un poquito antes de la Semana Blanca, y donde se homenajea sobre todo al aceite de oliva virgen extra verdial, la cultura del aceite, como dice, digamos, quien ha creado esa fiesta prácticamente, que es Paco Lorenzo, que yo creo que por aquí lo conoceréis todos, y donde vamos a ver de la significación de una molienda tradicional en el Museo Etnográfico que tiene Río Gordo, que es una maravilla, porque además de eso tenemos piezas espectaculares, incluso de la vida cotidiana. Y después desde concurso de lanzamiento de huesos de aceituna, hasta el desayuno molinero que nos dan allí por las mañanas, que si vamos a la cooperativa, la verdad es que está muy muy bien pensado para todos los públicos y para que veamos que el aceite de oliva no es un producto nada más que hay que venerar por las propiedades, por el gusto, sino por la cultura que trae consigo, ¿no? Y después el Día del Caracol, que viene a ser, que normalmente es el último domingo de mayo, salvo el año pasado, que hubo elecciones municipales, se pasó al primer domingo de junio, porque coincidía por el día electoral, el domingo electoral. Pero lo normal es que sea el último domingo de mayo, ¿no? Entonces he puesto las dos imágenes, los caracoles en caldillo, que ese día en Río Gordo lo que se hace es una gran cantidad de caracoles en caldillo, que creo que lleva hierbabuena, naranja amarga, lleva guindilla, lleva un montón de ingredientes para darle una salsita que después se repite en muchos municipios, pero la verdad es que allí se han apropiado un poco de esto. Y esta tradición de hacer caracoles en caldillo viene de una feria ganadera que todavía se sigue celebrando. Lo que pasa es que ya no tiene la importancia que tenía antes, y donde había antes una especie de chozas y a la gente que iba allí a vender ganado y demás le daban raciones de caracoles en caldillo, se vendían, eran unas ventillas o ventorrillos le llamaban, y los vendían allí. De esa tradición, bueno, para que no se pierda un poco esa receta, pues ahí la tenemos presente, ¿no? Y eso sería en Río Gordo. Después, por supuesto, en Casa Bermeja tenemos a finales de septiembre, siempre un poquito en el calendario, mirando también a Almojía, porque tienen siempre se tienen que compaginar no sé por qué tema me explicaron, pero Antonio lo sabe, con la almendra, para no pisarse y que no sea el mismo domingo, o sea, que no coincida el domingo, porque la Almojía es el último domingo de septiembre normalmente. Por la fiesta de la cabra malagueña he puesto una imagen de archivo del periódico en el que se ve los niños sobre todo pastoreando, que es una de las actividades que se hace, y que no solamente se hace en la fiesta, sino también se hace
desde las actividades que hace Toñi en la Casa de la Cabra y que salen a pastorear de vez en cuando también, otras fiestas también, o bueno, aparte de hacer quesos de cabra y demás. Y por supuesto, bueno, pues qué decir de la fiesta de la cabra malagueña en la Carta Malacitana, donde tanto se la ha impulsado desde el punto de vista gastronómico, con esa ruta de la tapa que tanta importancia tiene. Y por supuesto tiene un mercado de quesos sobre todo. La verdad es que eso está también pensado para los 5 sentidos, como digo yo, de esa fiesta donde te vas a llevar, pues como la decía la de Río Gordo, que te va a llevar muchas, digamos, connotaciones de la cabra malagueña, la importancia que tiene y por supuesto la que tiene y la que tuvo durante muchos años antes, ¿no? Después, el que decía, el Día de la Almendra de Almojía, que en teoría es el último domingo de septiembre. Digo, por si algún día, ¿cuándo va a ser la fiesta de la cabra malagueña? En teoría, si el último domingo de septiembre es el 30, pues sabemos que el fin de semana anterior debería ser la de la cabra malagueña. Yo creo que siempre ha sido así, ¿no, Antonio? No más o menos. Allí lo que vamos a ver, pues, se hacen recreaciones con puestos de almendra en Almojía. Almojía es uno de los municipios que tiene, por lo menos ellos presumen de ello, de tener más cultivos de almendra proporcionalmente con otros cultivos. Y bueno, es un sitio que yo aconsejo también para visitar, no solamente en esa fiesta, sino cualquier época del año, pero sobre todo con la floración del almendro, porque vamos a ver paisajes espectaculares, ¿no? Sabemos que la floración entre mediados de enero, incluso mediados de febrero, depende un poco de la climatología, vamos a poder disfrutarlo. Y por supuesto allí se podrá comprar almendra, y lo que se ha hecho en los últimos años es, en los bares y restaurantes se hacen platos y tapas con la almendra como ingrediente principal, o por lo menos importante, ¿no? Entonces se hacen chanfainas, se hacen ajo blanco, se hacen dulces con almendra, se hacen chivo con salsa de almendra, conejo con salsa de almendra, ¿no? Se repite un poco, digamos, el ingrediente. Después tenemos el último domingo de abril, que será la fiesta del verdeo, o Día de la Haba en Villanueva de la Concepción, que además es, yo creo que el último domingo de abril o el último fin de semana de abril es el que más fiestas tenemos en la provincia de Málaga, por lo menos de gastronómica, se nos junta un montón. Coincidimos con está la del campo de Benamargosa, está la morcilla de canilla de aceituno, pero aún así nadie se mueve de esa fecha porque, bueno, primero porque está asociado un poco a la cosecha, digamos, de la haba, ¿no? Al final de la temporada más bien. Y no tiene sentido cambiarla, ¿no? Y bueno, pues es verdad que es uno de los, digamos, productos que más importancia tiene ahora mismo agrícola en la localidad de Villanueva de la Concepción. Después tenemos Periana, que tiene 2 fiestas. La segunda la voy a comentar ahora porque realmente se ha perdido un poco, prácticamente se ha perdido. La primera sí es muy importante, la fiesta del aceite verdial, que también será en abril. Tengo una mosca aquí, ahí no se ve, pero aquí sí se ve. La fiesta del aceite verdial, que también es abril, creo que, no he puesto la fecha, pero creo que iba a ser a mediados de abril. Y en Periana, pues allí es el sitio donde más se presume de aceite verdial, que es una variedad que se llama realmente verdial de Vélez, pero que bueno, que en Periana parece que se han apropiado. Me parece muy bien de ese concepto, pero lo que pasa es que aceituna verdial vamos a encontrar prácticamente en todo lo que es el campo de Cámara. En Río Gordo hay verdial, en Comares, incluso fuera de esa comarca, la viñuela, por supuesto. Son aceites muy característicos. Yo no voy a entrar aquí en darle notas de cata, pero todos los conocemos, son más suaves, menos picantes que otros, pero hoy en día pues tienen aceites de cosecha temprana que están también digamos muy conseguidos con ese picor que no es tanto como el de hojiblanca o un picual, pero que sí le da un matiz muy distinto a los de, digamos, aceituna más madura. He puesto la foto del desayuno molinero, que eso es para el que llegue más temprano, de verdad que se lo dan, Pan con aceite, bacalao y habas, ¿no? Que además, como hemos visto antes, estamos en temporada de habas en abril. Y después el día del melocotón, que es una pena que se ha perdido porque, bueno, realmente el melocotón de Periana, yo voy a contarlo un poquito rápidamente. El melocotón de Periana, el bueno, el que fue tan famoso que se ha escrito mucho sobre él, era de septiembre. Lo que ocurrió, y esto un poco también hace reflexionar un poco por el tema de los cultivos de hoy en día, que era pequeñito, pero era muy jugoso, y este melocotón requería 2 riegos en julio y en agosto, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurría? Que mientras que había agua no había problema,
pero cuando empezó una sequía, no sé qué sequía fue el año 80 y tanto, yo un reportaje lo escribí porque me lo contó Rafael, el de Almazara, de la revista Almazara, que es historiador de Periana. Empezaron a faltar riegos y si no había riego, el melocotón no valía lo que se suponía que tenía que valer. Así que algunos empezaron a cultivar olivos, otros una variedad que se mantiene, que es de un melocotón que se coge en julio, que no es de septiembre, que el de Calanda, por ejemplo, también es de septiembre, ¿no? Es de septiembre, que es un poco competencia con el de septiembre que teníamos aquí en Periana. Y quedan muy pocos que tendrían pozos propios en su día y que no los quitaron, que son de septiembre. ¿Qué ocurre? Que en la fiesta en julio se ha hecho dentro de las ferias, de unas ferias que tiene Periana, se ha hecho un día del melocotón, con una sangría con melocotón y poco más. Entonces, claro, se ha diluido también y se ha ido perdiendo. Yo no sé si este año pasado llegaron a hacer algo con el melocotón, pero me parece a mí que no. Ya directamente creo que no lo hacen. Pero es una pena porque es un producto que, bueno, era muy distinto a los que había por ahí. Es un producto mucho más novedoso, no es un producto que lleve allí toda la vida, sino que, bueno, o sea, hay una leyenda que tampoco es del todo cierta, que dice que de Argentina vino uno con un melocotón, un durazno, lo plantó y de ahí salió. Pero según me dijo Rafael, no era así la historia exactamente, me la matizó y no era exactamente así, no fue tan digamos, que venía de Argentina con el hueso de melocotón en la mano. Ni nada. Bueno, siguiente fiesta. Ahora, la fiesta de la cereza y el sakura. Los dos, sakura lo he comentado antes, vemos ahí en la sakura, una palabra japonesa con la que se festeja la floración del cerezo, en Japón. Entonces la gente se va al campo debajo de un cerezo, come allí, y entonces en Alfarnate pues tuvieron a bien hacer algo parecido, o sea, salvando las distancias y las motivaciones, y lo que hacen sobre todo adornar el pueblo, lo adornan con muchas flores, también con cosas con simbología un poco de los dibujos manga, que también para asociarlo con Japón. Esta va a ser la tercera edición, creo yo, la que viene ahora, ¿verdad? Y la verdad es que no hacen tanto la ruta sí que creo que la mantienen, pero la fiesta se hace sobre todo en el pueblo. Evidentemente ese día no se puede comprar cereza, porque si están en flor no se puede, pero bueno, hay gente que todavía sigue preguntando. Y después está la fiesta de la cereza, que desgraciadamente el año pasado no fue fiesta de la cereza, sino le llamaron mercado de los productos locales y de la cereza, porque no había mucha cereza, como bien dice María Ángeles. Y entonces este año, la verdad es que no lo sé, dependerá un poco de la floración, que es ahora en abril. Ya están empezando a abrirse, para la semana que viene puede que tenga... El sakura es el 7 de abril, lo han puesto este año. Claro, entonces ahora es buen momento, como dice María, de ahora hasta el 7, el 14 de abril puede ser buen momento. Yo creo que siempre cogen una fecha, porque además la fecha no la dicen con antelación como otra, dependiendo de la floración, ¿vale? Así que este año lo que no sé si vamos a tener fiesta de la cereza o lo que tuvieron que fue un mercado donde había Resoli, que era un licor de café, o había algunos que tenían cereza, pero imagino que se pagarían a precio de oro, ¿no? Porque había muy pocas este año, desgraciadamente. Después está en verano en la fiesta del gazpacho en Alfanatejo, que también conocido como el gazpacho de los 3 golpes, que no es el gazpacho al que tenemos batido, ¿vale? El gazpacho de los 3 golpes va triturado, pero no batido, ¿vale? Que es la diferencia con el gazpacho que entendemos nosotros. O sea, va el tomate, es un picadillo prácticamente, ¿vale? No hay que asociarlo con el gazpacho, no, dan vasos de gazpacho, por supuesto, pero el gazpacho de allí es más bien el de como más tirando a pipirrana que a gazpacho. Pues yo por lo menos cuando estuve a principios de marzo, antes de las lluvias estas últimas que hemos tenido, estaba seco, vamos. Después tenemos en Colmenar la fiesta del mosto y la chacina, que es una fiesta, bueno, pues la verdad, de las más antiguas y de las que más llama la atención, porque se hace un poquito antes de Navidad y viene muy bien comprar y llenar la despensa con productos de la zona. Y es verdad que Colmenar, que por supuesto su nombre viene de la miel, de la abundancia de miel y de colmenas en su día, tiene miel, pero bueno, el mosto es un producto que hemos asociado a estos pueblos, a Casabermeja también lo hay, en Casabermeja hay gente que hace mosto, que es el vino del terreno, y en los montes de Málaga, por supuesto, pero en Colmenar la verdad es que mantienen la tradición
y es algo que nos falta, incluso yo lo he comprado en casas, ¿no? Que hay hogares donde se vende mosto y lo compras allí, y lo que pasa es que hicieron esta fiesta un poco para aglutinar toda esa oferta. Entonces tenemos chacina, tenemos mosto, pero tenemos por supuesto los quesos de cabra, ahora de Agamma Sur. También tendremos lo de Melanie Pico, como es la Flor Bermeja, ¿no? También imagino que estarán. De embutido hay 3 o 4 fábricas de allí que son muy conocidas, ahí se ve de fondo Beatriz, pero está Rimicol, que es la cooperativa. La verdad es que hay bastantes sitios donde comprar, y por supuesto también se venden panes y demás. Y una cosa que hacen muy buena en Colmenar, que lo suelen hacer, por cierto, en diciembre, ha cambiado, porque antes se hacía el domingo antes de Navidad o de Nochebuena, ahora lo ha retrasado y está más en el puente de diciembre. No he querido poner la fecha porque digo, vaya alguien que tome nota y después me diga, me han engañado, pero hay días a veces que se ha hecho hasta el 3 de diciembre, recuerdo yo, ¿vale? Y entonces es una fecha cambiante, ¿eh? Pero bueno, es un buen sitio para Navidad, para comprar productos, pues, excepcional. La Feria de la Pasa de la Viñuela, que no es tan importante como el Día de la Pasa que hacen en el Borges o como la que hacen los viñeros que hacen en Moclinejo, pero la verdad es que también había producción de pasa, no tiene ni mucho menos la producción, porque como hemos dicho, los viñedos que había, la buena parte se utilizaron para inundar en su día lo que es el pantano de la Viñuela, pero sí existe la tradición muy arraigada de todavía hacer bueno, pues una fiesta que se asocia también, creo que a una Virgen de la Asunción, no me acuerdo qué Virgen era, que se hace una procesión también, y se hacen degustaciones de pasa, de uva, incluso de embutidos, ¿no? Y es una fiesta que se hace normalmente entre viernes y sábado, ¿vale? La foto es del cartel del año pasado, ¿no? Y después he incluido 2 fiestas, una que no es gastronómica puramente, ¿vale? Y otra que se ha perdido de momento, que yo sepa. El Día del Pan Duro. A mí me encantó el concepto del Día del Pan Duro, porque se hacía en octubre, y con pan duro pues podéis imaginar que se podían hacer sopa, miga, porras. Y bueno, es verdad que Valladolid tenía sigue teniendo fama de buen pan, y decidieron durante creo que 3 ediciones seguidas hacerlo. Lo que pasa es que llegó la pandemia, y después de la pandemia no lo han vuelto a recuperar. No sé si es porque no tuvo tanto éxito como esperaban, la verdad es que no lo sé. Allí tiene una ruta de la tapa que sí es bastante conocida, que son 5 o 6 restaurantes y bares los que hay, pero bueno, que está muy bien. Pero esa del Día del Pan Duro no sé si llegara algún alcalde nuevo y dice, vamos a reactivarla, que esto ha pasado alguna vez, que se hace en paréntesis y se recupera, y estaría muy bien. Si no, sería el único municipio de la lista que no tiene una fiesta gastronómica en sí. Y después tenemos la fiesta de San Hilario de Poitiers, que es un obispo francés, que bueno, que Comares tiene el privilegio de tener normalmente la primera fiesta del año, ¿no? Porque la hacen en enero. El segundo domingo de enero viene a ser normalmente. Es una procesión lo que se hace, verdiales, pero hay un final de fiesta que es con embutidos de allí del pueblo, con un arroz popular, como se ve en la foto que vemos aquí, el primer plano, el plato de arroz, y después que se están apurando ya lo que queda en la gran paella que han hecho allí, y el vino también del terreno, el mosto, que tampoco falta en esta primera fiesta del año. Entonces, bueno, lo he querido incluir, no es una fiesta gastronómica puramente, pero se podría incluir, ¿vale? Y entonces ahí habríamos hecho el recorrido por los distintos municipios y sus fiestas, ¿no? Igual que hemos hecho con la ruta. Yo un poco de modo conclusión, que yo creo que tenemos tiempo para preguntas y demás. Yo quiero decir que sobre todo que para mí es una comarca que, sin ser comarca administrativa, ¿vale? Que eso quede claro, y no creo que lo sea nunca, porque es muy difícil ahora separar las comarcas, nadie se va a ir de la Sarquía, esto va a ser súper complicado, pero hay que tenerla en cuenta para muchas promociones, como impulsarla como un territorio donde la gastronomía es muy importante, el paisaje es muy importante, y que se puede disfrutar con los 5 sentidos. Es decir, podemos ir dando paseos, rutas de senderismo que sean un poquito más duras, que nos permitan tener perspectiva. Podemos, bueno, pues comer bien en sus bares y restaurantes, porque no he hablado de bares y restaurantes, pero tenemos una ruta de restaurantes y bares allí, desde Casa Bermeja hasta Almojía, Villanueva Concepción, que la verdad es que se come muy bien en toda esa zona.
y sobre todo que es un sitio histórico, así que tampoco perdamos referencia de la historia como elemento fundamental. Y para mí este sería un poco repaso, yo no sé si lo he hecho muy esquemático, pero un poco de la oferta que hay allí en el campo de cámara. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias y ahora, bueno, llega el turno de preguntas. Ya lo dije al principio, no nos hemos metido lo que hay debajo de las piedras, pero también, que se pone y va contando los bichos que hay, va contando un poquito todo. Conoce perfectamente lo que es la provincia de Málaga. Bueno, dudas, comentarios, que se le ocurra a alguien. A ver, por allí. No tiene nada que ver con lo que hemos visto de las rutas, las características, pero son con respecto a dos dichos. O si los conoce, pues puede decir confidencial o aclararlo. Yo tengo distintas versiones al respecto. Uno de Almojía. A ver. ¿Lo conoce ya o no? No. Dice, Almojía, si no te dan a la entrada, te dan a la... Sí, ese sí. Y otro, concretamente, es de... se me ha ido de Colmenar. Colmenar y Buenas noches, que era otro restaurante. De Comar ahí tengo otro, pero es que... Bueno, Comares no se puede, no, menos decirlo. Pues mira, eso sería... Claro, yo el de Almojía sí lo conocía, no caía, pero cuando lo has dicho al principio digo, ya está. No sé, yo creo que a lo mejor que te tomas el pelo, o se quedan contigo, o si no has entrado al salir, es lo que yo entendía siempre con ese... Después, verdad, hay una cosa muy curiosa, y en relación con con las tradiciones orales, que aquí nos encontramos a dos pueblos que entre ellos se llaman el lugar, el lugar, ¿no? Pero la gente dice el lugar, que son Casabermeja y Alfarnate. Después hay un tercero que es Alaurien Grande. Y la gente de Casabermeja, que es oriundo de allí, dice, ¿a dónde va? Voy al lugar. Y el pueblo. No es decir, el lugar es decir, voy al pueblo, dice el lugar. Y en Alfarnate también. Y después, el otro pueblo que yo conozco es el Alaurien Grande. Si alguien conoce alguno más, que me lo diga, porque me parece llamativo, ¿no? Que todavía se conserva la forma, el que es de allí, de verdad, voy al lugar, que vuelvo al pueblo, ¿vale? Y en Alfarnate igual. También la Lora, ¿ves? Pues sí. Pero es que, digamos, el lugar siempre ha sido el pueblo, pero que se conserve, que muchos lo han perdido, ¿no? Ese nombre por ahí. Casabermeja del campo, porque ¿tú de dónde eres? Casabermeja no, pero ¿de dónde? ¿Del lugar o del campo? Claro. Si eres de una aldea o algo, entonces como la gente se quejaba, aquí los políticos no piensan en el lugar. El lugar. Dime eso. Yo tenía curiosidad por el fenómeno de los caracoles. A ver, no sé si hay micrófono. Pero no sé dónde está. Aquí, ese de ahí. Lo que no sé si está conectado. Es. Sí. A ver, Jesús, por ahí. Bueno, decía que siempre he tenido curiosidad por la fiesta de los caracoles en Río Gordo, ¿no? Los caracoles yo siempre lo asocio a una zona húmeda, lluviosa, más o menos, efectivamente, una vegetación adecuada. Así se oye mejor. Ahora tienes que acercarte. Para que, bueno, los caracoles no salgan del desierto, no salgan de Sacarral. Entonces, yo no veo a priori que tenga el Río Gordo un clima que permita tener muchos caracoles, tanto como dedicar una fiesta. Entonces, supongo que la mayor parte de los caracoles son de fuera, que el pueblo, vamos, de fuera de franceses. Los franceses son muy de caracoles y los catalanes también. Pero tienes caracoles, cruzas a Marruecos y allí también los caracoles se extienden, lo ves mucho, además recetas muy parecidas a las del caldillo. Entonces, vamos a ver, la tradición dice que en Río Gordo los caracoles son de mayo a agosto, el plato, ¿vale? Y lo que me decía a mí la última vez el alcalde es que la costumbre es que el día antes, los 2 o 3 días antes, la gente del pueblo, para las fiestas, sale a buscar caracoles.
y los hay, pero de los gordos, no de los chiquitillos, los gordos, ¿vale? Porque los chiquitillos es más de Córdoba. En Córdoba también es una zona, y en Sevilla también se ven muy bien los chiquitillos, pero los gordos son los que se ven más por allí, y los hay. Lo que pasa es que no sé si con la sequía, tampoco te digo yo ahora que estos años últimos haya en cantidad como otros años, pero que sí, que es una tradición, y como decía, está asociada a lo que se hacía en la feria de ganado antiguamente. Es decir, antes no había barras como ahora que te ponen una cerveza, un refresco y un plato de comida, un bocadillo. Allí lo que había eran ventorrillos, que le llamaban, que son como pequeñas chozas, donde a la gente que venía de hacer muchos kilómetros con su ganado, lo que se le ofrecía a cambio de dinero era un cuenquecito, un platito de caracoles en caldillo, que está hecho de forma muy humilde, ¿sabes? Con ingredientes muy humildes. Creo que he mencionado la hierbabuena, creo. Si alguien lo conoce, que lo diga, pues yo no, de cabeza, naranja amarga, guindilla. Pero yo lo he probado en Marruecos y se parecían bastante. Llevaban la hierbabuena seguro, y no sé si llevaba también la guindilla, creo que también, pero eran muy parecidos. Bueno, y otra pregunta que siempre desde un tiempo a esta parte, cuando hablaba de los años 80, todos poníamos por la nube el melocotón de Periana, y acabas de decir, bueno, allí lo vemos, que no llega a los mercados, y llega que no es presentable, no es competitivo. Definitivamente tenemos que ver la esperanza de volver a recuperar en términos mercantiles, de acceso normal a esos melocotones. Sí, dalo por perdido, porque antes se meten en otro cultivo que ese, pero vamos, a ver, hay melocotones, la gente que mantuvo el melocotón, la mayoría son el melocotón de julio, que no requiere de riegos en julio y en agosto, porque es que no se podía en aquella época, hubo una sequía, no sé cuál era, años 80 y tantos, por ahí. Entonces, al perderse ese de septiembre, el de julio no es igual. Prueba uno de julio y uno de calanda, por ejemplo, que en septiembre son los más jugosos. Yo no sé si habéis provocado los melocotones de septiembre, aunque sean más pequeños, los de estos que vienen de calanda, también porque tienen, quizás, no sé, son más tardíos, pero también llevan más agua en verano, no son de secano, o sea, son de secano, pero necesitan riego, o sea, no esos riegos extras de verano. Y entonces, ese se perdió, y hay muy poca gente que me dice que son un puñado que tienen seguramente pozos, que sí lo mantienen, pero que eso se lo rifan allí, vamos, eso no lo encuentran en los mercados. Sería un problema de agua y sobre todo rentabilidad. Claro. Es decir, si el melocotón no es rentable, o viene una época de sequía y es más rentable el de julio, se van a julio y se olvida el otro completamente. La agricultura, ya hemos vivido muchos episodios, claro, de ese tipo. La mayoría se fue al olivo, volvió al olivo, porque habían quitado olivos para poner melocotones anteriormente, y dijeron, volvemos al olivar otra vez. Claro, el olivo no requiere tanta agua, ni mucho menos, y después hay gente que ha quitado olivos, porque como había agua, eso ya me lo comentaba después Rafael, y han metido aguacate. Y ahora están, por eso, yo decía un poco la reflexión que iba por ahí, es decir, que cuidado con el agua, que aquí no está siempre a nuestra disposición, pero bueno. Y esperemos que de la cereza no nos tengamos que despedir. Y también te digo que en la zona del Genal ya hay gente que está planteándose quitar castaños, por lo menos las variedades que hay ahora, por unas que sean más resistentes a las plagas y necesiten menos agua, que no hay tantas, y por el pistacho. Así que vamos a tener pistacho. Y mientras tanto en los supermercados los pistachos de Irán y de Turquía. O sea que exactamente. Las castañas de Galicia. Sí, por allí querían intervenir más. ¿Se oye bien o no? Hay un producto de alfarnate también, sobre todo, pero en alfarnate, que ya prácticamente se oye poco. Ahora está sustituido realmente por la cereza. Pero antiguamente eran los garbanzos. Ah, sí, efectivamente. Y ellos se recolectaban por San Marcos, había un gran en alfarnate y se recogía garbanzo. Tenían fama de ser muy bueno, efectivamente. Pues hace un par de años el ayuntamiento intentó que los agricultores, los vecinos, plantaran otra vez garbanzos y le dio la semilla de los garbanzos. Esto está publicado en prensa. Lo que no está publicado en prensa es que después la cosecha no fue tan buena, porque una de las pegas que se ponía al garbanzo en la época en la que se empezó a perder en alfarnate, según me contaron allí en el pueblo, es que a la hora de cosecharlo, el alfarnate era estar agachado y pasarlo mal, ¿no?
y ahora había unas cosechadoras nuevas que tenían la altura para coger el garbanzo o algo así, y que creían que gracias a eso la gente iba a plantar lo que se les dio de semilla y que lo iban a mantener, pero la mayoría lo han desistido, o sea que ya garbanzo es muy difícil encontrarlo allí, pero como decía, tenían muy buena fama los garbanzos de allí. Bueno, ahora los comemos de México. También. También. ¿Más preguntas, más comentarios? Bueno, pues, ¿tú quieres? Bien, yo creo que hemos salido muy documentados de todo el senderismo que se puede hacer en las 11 localidades que componen la comarca histórica Campo de Cámara. Nosotros como Carta Malacitana llevamos luchando porque esta comarca histórica sea conocida por la población en general y tenga importancia. De hecho, hace 3 años hicimos la primera ruta gastronómica de la comarca, en la que participaron las 11 localidades y diferentes restaurantes. Y fue un éxito porque, bueno, fue una ruta que duró 15 días, en donde se daban premios para quien pudiese demostrar que había estado en 3 o 4 pueblos de la ruta. Entonces le daban un ayuntamiento que daba premios. El año pasado, por diversas circunstancias, lo tuvimos que circunscribir solo a la fiesta de Comares, que la hicimos en Comares, la segunda fiesta de Campo de Cámara, y pasamos un día muy bonito con una demostración de lo que era la trilla, la actividad de la trilla, en fin, y ver un pueblo que cuando te lo enseñan pues se descubren muchísimas cosas. Y hoy pues Javier nos ha ilustrado con el senderismo la cantidad de rutas que se pueden hacer para recorrer y conocer la comarca. Ya tuvimos una primera conferencia de Virgilio Martínez Enamorado, donde situó esta comarca en la historia y en todos los orígenes y todo lo que ha llegado hasta nuestra época de todos los sucesos que se dieron. Y luego, pues como decía Marcos, también Mariano nos hizo un albondigón de chivo lechal que era, vamos, se saltaban las lágrimas de lo bueno que estaba. Es decir, que bueno, nos faltaría quizá alguna otra conferencia relacionada con el folclore de la comarca, de cara a que si al final conseguimos que se convierta en una ruta turística, y para ello estamos trabajando, y hemos implicado a los grupos de desarrollo rural para que lo metan dentro de su plan estratégico. Es decir, con todos los que hablamos y todas las reuniones que hemos tenido con las diferentes localidades, todo el mundo está de acuerdo en el potencial turístico que tiene esta comarca y en las posibilidades de convertirlo en una ruta turística del interior de la provincia de Málaga. A los que no terminamos de convencer es algunos alcaldes, sorprendentemente. Pero en fin, yo creo que cuando vean que es que es un tema de interés, de riqueza, de cultura, de poner en valor pues todos los recursos paisajísticos, todos los recursos gastronómicos, todos los recursos folclóricos, pues cuando todo esto empieza a funcionar, probablemente se unan todos y dentro de algunos años será una ruta que atraerá muchos turistas, muchos visitantes de la propia Málaga. Y en eso estamos. Y nosotros somos muy cabezones, como Carta Malacitana. Lo que tenemos claro lo intentamos llevar hasta los extremos finales y vamos a seguir luchando porque al final esta comarca histórica se convierta en una ruta turística de interior de la provincia de Málaga. Y en eso estamos. Por lo tanto, bueno, pues esperemos novedades y estén atentos porque seguramente saldrán noticias próximamente de todas estas actividades que estamos desarrollando. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Y bueno, vamos a concluir con lo que hacemos siempre. El coordinador de la tertulia le va a hacer entrega a Javier